tocaremos el tema rinitis. Rinitis es un capítulo grande dentro de la rinología. Para que ustedes tengan una perspectiva general, una visión más panorámica del tema rinitis, les he dejado yo el capítulo respectivo del aula virtual, un PDF, un documento, un archivo, donde ustedes pueden, como les digo, entender más cómo se clasifica, cómo se entiende. Básicamente, distinguimos rinitis aguda y rinitis crónica, rinitis de evolución corta y rinitis de evolución prolongada. Es una buena manera de separar a los pacientes del punto de vista clínico, ¿no? Cuando yo estoy entrevistando a un paciente, por la antigüedad de los síntomas ya puedo clasificarlos inmediatamente. ¿Es este un proceso crónico de meses o años o es un proceso agudo? Otro concepto que van a leer ahí también es que en la literatura moderna se entiende a la rinitis más bien como una rinosinusitis. Y lo que pasa es que muchos procesos inflamatorios o infecciosos no comprometen solo la mucosa nasal, sino que comprometen la mucosa de nariz y de senos paranasales, porque hay una continuidad anatómica. Y también con otras regiones vecinas. Pero para efectos prácticos en la clínica todavía conviene seguir usando el término rinitis a secas. Hoy día vamos a tratar específicamente lo que es rinitis aguda de etiología infecciosa. Ese va a ser el tema de hoy día. Entonces, estoy compartiendo la pantalla. Si hubiera cualquier problema o que no está saliendo bien, me avisa. Entonces, tenemos un caso clínico típico que ustedes no solamente han debido escuchar de él, sino que lo han debido vivir. Una persona joven que se presenta con obstrucción nasal, nariz tapada. Acuérdense siempre que si obtienen un determinado síntoma, ustedes ese síntoma tienen que explorarlo mucho más de lo que estamos anotando aquí. ¿Qué podrían preguntar, por ejemplo, en cuanto a obstrucción? Si el paciente refiere, tengo la nariz tapada, ¿y ustedes qué preguntarían respecto de ese síntoma? ¿Qué dicen? ¿Desde cuándo? Claro, uno, antigüedad. ¿Qué más podrían preguntar? Podríamos preguntar ¿a qué cree que se debe? También, sí. Y específicamente respecto del síntoma, específicamente de ese síntoma, tienen que aclarar si es unilateral, si es bilateral, si es alternante. Muchas veces van a tener esa referencia de que se cambia. Primero un lado, después el otro lado, así. Bueno, además tiene descarga nasal, un líquido que ustedes tienen que aclarar. Esto se llama genéricamente rinorrea, pero puede tener diferentes características físicas. En este caso es transparente, pero con cierta filancia, mucosa. Le llamamos a ese tipo de secreción nasal, mucosa, que puede variar desde la rinorrea mucosa cristalina, como clara de huevo, pero también puede ser un poco blanquecina, sin llegar a ser amarillenta. Que eso ya tiene otra connotación, ya ahí empezaríamos a hablar de purulenta, mucopurulenta. Y todo esto tiene un día y medio de evolución, aparte de los síntomas nasales, ¿ya? Él está con un poco de dolor de garganta, tiene que averiguar también intensidad, otras características de ese síntoma. Fiebre, aclaran también respecto de ese síntoma, características, ¿no? Horario, intensidad, en este caso es una fiebre baja, febrícula podríamos decir, y tos, lo mismo, ¿no es cierto? Si tienen identificado un síntoma tos, tienen que aclarar una cantidad de aspectos de ese síntoma.
Lo más importante en este caso es que es seca, no tiene secreción o no tiene expectoración. Y todo esto empezó en relación a un enfriamiento, una situación de enfriamiento e ingesta de bebidas heladas. Esto es un escenario familiar para ustedes, seguramente. Suena conocido el escenario, ¿no? Salida en la noche, enfriamiento, bebidas heladas, y empiezan con síntomas nasales, empiezan con síntomas de garganta. Ya deben estar sospechando qué tipo de rinitis es, porque estos síntomas principalmente son de nariz, entonces estaríamos hablando de algún proceso inflamatorio o infeccioso de nariz. Por tiempo de evolución, rinitis aguda. Muchas veces nosotros con solo la anamnesis ya podemos sospechar el diagnóstico y hacer el tratamiento. Si hiciéramos una rinoscopía, vamos a encontrar pocos cambios. La mucosa nasal, como están viendo acá, este es el cornete medio derecho, tabique, pared lateral nasal, poca hiperemia, pero sí secreción mucosa cristalina. Y también podría ser un poco blanca, como les digo. En la fosa izquierda, en este caso, en otro paciente, pocos cambios en realidad. Esto lo están viendo ustedes con amplificación, entonces todo se ve mucho más magnificado. Podría ser que no encuentren nada en las primeras horas o primeros días. Este cuadro clínico es lo que llamamos rinitis aguda catarral o resfrío común o rinofaringitis aguda, que está aludiendo a la extensión del proceso, no es solamente limitado a la nariz. O rinitis aguda viral. Esta es una rinitis por virus, evolución rápida, días generalmente, y decimos que es inespecífica. Esto es porque el mismo cuadro clínico tiene o puede ser producida por una cantidad de tipos de virus. El más frecuente, el rinovirus. Dentro del rinovirus, más de 100 tipos. ¿Ya? Entonces, esta gran cantidad de virus que pueden producir este cuadro clínico, sumado a la posibilidad de que cada uno de ellos también vaya mutando, hace que nosotros como humanos no lleguemos a desarrollar inmunidad para todos los tipos virales. Y esto entonces se convierte en un problema recurrente, una y otra vez. Ahora, hay pacientes que tienen muchos episodios en el año, otros menos. Si hacemos una curva normal, una curva de Gauss, aplicamos a la población, veremos que en promedio, los adultos tenemos 5 a 7 episodios de estos por año. Ahora, no siempre son tan sintomáticos, podrían ser muy leves. Y los niños, como todavía están en ese proceso de desarrollo de inmunidad, tienen más frecuencia todavía, entre 8, 10 episodios por año o más. Y acuérdense que siempre, con la distribución de una curva normal, habrán pacientes que tienen más episodios y otros que tienen mucho menos. Habrán personas, a veces se van a encontrar con gente que dice, yo jamás me resfrío, no sé lo que es un resfriado. Bueno, es normal, pero está en un extremo bueno de la distribución de la curva, digamos. Entre los pacientes que tienen una mayor incidencia, es decir, más recurrencia de este problema, tendríamos que investigar factores predisponentes. Hablamos de factores como obstrucción anatómica nasal. ¿Qué quiere decir esto? Alteraciones estructurales dentro de la nariz, como desvíos de tabique, hipertrofia de cornetes, que hacen que la ventilación nasal no sea adecuada, no sea buena. Y esto favorece la aparición de estos cuadros. El estrés también, la hipovitaminosis, y también encontramos que van a ser más afectados por la rinitis aguda catarral pacientes que tienen de base una forma crónica de rinitis. Es decir, que ya tienen un problema de rinitis crónica. Dentro de ellas, la más frecuente, la rinitis alérgica. También existe otra que se llama vasomotor. Vamos a ver más adelante. Con terreno y factores predisponentes o sin factores predisponentes, existen los factores desencadenantes, como el enfriamiento y el contagio.
factores desencadenantes o determinantes. El contagio se entiende claramente, el virus está circulando en la población y alguien adquiere este virus, dependiendo de su inmunidad, de sus condiciones predisponentes o no, hará cuadros más fuertes, menos fuertes o tal vez casi asintomáticos. Y el frío, una temporada, el enfriamiento, hablamos de décadas, varias décadas atrás, fue muy cuestionado. Hubo una corriente que decía, no, esto del frío, las infecciones virales, es cuento de las abuelas. No existe eso. Pero el conocimiento de la fisiología nasal ha dado la razón a las personas que pensaban que el frío tenía una influencia. ¿Esto por qué? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo el frío puede hacer que nosotros adquiramos con más facilidad un resfrío? Bueno, ocurre que la vía respiratoria, la mucosa respiratoria, tiene mecanismos de defensa. El principal de ellos, la primera barrera a la infección, que viene del exterior, es lo que se llama la sábana mucosa y el barrido ciliar. La mucosa respiratoria es una mucosa ciliada, pseudoestratificada, con glándulas mucosas. Las glándulas mucosas producen una capa de mucus que es transportada por los cilios en direcciones específicas. Entonces, cuerpos extraños, elementos contaminantes o microorganismos son atrapados por esta sábana mucosa que en sí misma, aparte de transportarlos, ¿no?, y desecharlos, vamos a ver más adelante cómo, o pueden estar revisando también, tiene en sí misma, les decía, sustancias antimicrobianas, fundamentalmente IgA secretoria. Entonces, en la misma sábana mucosa es capaz de destruir a los gérmenes. Cuando hace frío, este mecanismo se inhibe, no funciona bien. ¿Ya? Bueno. En el cuadro clínico no nos vamos a detener mucho, todos ustedes han tenido uno o más o muchísimos de estos episodios, y cuando tenemos un resfriado con una evolución completa, porque ya les digo, hay formas donde puede ser un cuadro de par de días, depende del tipo de virus, depende de la inmunidad, de las condiciones del paciente. Pero cuando desarrolla todas sus etapas clínicas, típicamente tiene un periodo prodrómico, con síntomas localizados a la nariz. Específicamente empieza a funcionar o empieza a proliferar el virus en la nasofaringe. De modo que cuando tienen un cuadro clínico completo, ustedes analicen la próxima vez y se van a dar cuenta de que el proceso empieza con una molestia, una sensación rara, como de ardor, de picor retronasal. Eso es nasofaringe. Esto también coincide con lo que va apareciendo en nuevas experiencias. Actualmente, lo que se ha visto es que coronavirus prolifera más y también prolifera inicialmente en la nasofaringe. Por eso es que el hisopado ideal es de la nasofaringe. Y también hay que comentar de pasada que para hacer un hisopado de nasofaringe hay que tener muy en cuenta la disposición de la fosa nasal y acordarse de los conceptos que les dimos en epistaxis, donde los tapones se colocan en forma horizontal hacia atrás. Un hisopo tendría que introducirse así, de esa manera. Y tan será cierto esto, y tan será de tomar en cuenta que hace unos días, lo voy a recuperar, se me ha perdido entre tanta información que llega por internet, el reporte de un caso de fístula de líquido cefalorraquídeo por hisopado nasal. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que tomó el hisopo, ¿a dónde lo dirigió? Lo dirigió en 45 grados o todavía más alto hacia arriba. Se fue al techo de la fosa nasal
¿ah? Y ahí estuvo manipulando en forma, obviamente, seguro, exagerada, con demasiada presión, y produjo una fístula del líquido cefalorraquídeo. Bueno, pero volvamos a nuestros periodos. Entonces, ¿qué tenemos? Síntomas irritativos locales, nasales. ¿Qué es esto? ¿Mm? Obstrucción nasal, tenemos prurito, tenemos estornudos y tenemos secreción serosa al principio. Pocos síntomas sistémicos. De este periodo inicial pasamos a un periodo de estado donde los síntomas locales aumentan mucho. Entonces la obstrucción es mayor, la secreción más abundante, puede ser mucosa, más estornudos, más molestias locales nasales. Pero también en el periodo de estado aparecen compromisos de zonas vecinas, la faringe, la trompa de Eustaquio, el conducto lagrimal. Si hay compromiso tubárico, habrá sensación de oído tapado, conducto lagrimal, tendremos epífora. Y esto de que después de la nasofaringe aparezca nariz, síntomas nasales, es también relativo. Se van a encontrar con pacientes que después de tener estos síntomas iniciales que pasan generalmente desapercibidos, los de nasofaringe, hablan de que siempre empiezan ellos por garganta. Que sus resfríos empiezan por garganta. Bueno, varía de persona a persona. El periodo de estado dura unos pocos días con síntomas, como les digo, de nariz y de zonas vecinas, más o menos intensos, y luego pasamos a un periodo de remisión, en que el paciente pasa a ser asintomático, o también puede ser que ocurra una sobreinfección bacteriana. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que hay una sobreinfección bacteriana? ¿Qué dice? Una rinorrea mucopurulenta. Exactamente. Ahora, ¿por qué mi interés en hablar de la descarga nasal purulenta en relación a resfríos? Porque esta sobreinfección bacteriana generalmente es autolimitada. Por lo tanto, son bacterias que se aprovechan del estado de inflamación de la mucosa, que muchas veces es mucosa que queda con pequeñas úlceras, heridas, soluciones de continuidad, y ahí aparecen las bacterias y producen esta secreción. Pero, como les decía, la mayor parte de las veces esto pasa en forma espontánea, de modo que después de unos pocos días desaparece, sin tratamiento antibiótico. Entonces, ojo, no está indicado el antibiótico en esta descarga nasal postgripal o postresfriado de poco tiempo de evolución. No hay indicación de antibiótico y lamentablemente en nuestro medio hay abuso de antibiótico en esta etapa. Sí tiene importancia la descarga nasal purulenta o mucopurulenta después de un resfriado cuando se prolonga en el tiempo más allá de una semana y peor todavía más allá de 10 días. En ese caso se convierte en un síntoma mayor de sinusitis. Entonces ya eso es otra cosa. Pero fíjense que vamos a exigirle que tenga un tiempo de evolución prolongado. El examen varía de la etapa o de acuerdo a la etapa en que examinemos al paciente. Encontraremos o pacientes con muy pocos cambios, porque eso es típico del resfriado común o de la gripe inclusive, muchos síntomas. El más típico es el síntoma de garganta, donde el paciente dice, me duele la garganta tremendamente, doctor, sobre todo en los cuadros gripales, que vamos a ver qué diferencias tiene. Y curiosamente yo examino la orofaringe y encuentro muy poco signo. Entonces, cuando encontramos edema, hiperemia, descarga serosa, mucosa, mucopurulenta, si está en etapa de remisión. Y respecto de la remisión, hay una creencia popular, un dicho popular más bien. ¿Cómo conocen ustedes en la población en general esta etapa? ¿Han escuchado hablar o no? La gente habla de esta etapa y dice, tengo una gripe o un resfriado maduro.
¿ya? Y están felices porque saben que su proceso, que su enfermedad llegó a sus días finales. Están encantados. Doctor, tengo una gripe madura, ya sé que me voy a sanar. Bueno, en casos muy agresivos de proceso rinítico muy agudo, encontramos enrojecimiento de la región vestibular nasal o perinasal, inclusive la típica nariz colorada o punta nasal roja. Examen de la fosa nasal en etapa de sobreinfección con secreciones purulentas o mucopurulentas. Y ya sea con un examen o sin examen muchas veces, porque no disponen de instrumentos, etcétera, es posible hacer un diagnóstico presuntivo, los síntomas son muy típicos, y aclararles, insistirles en que el tratamiento es sintomático, no tiene cabida el antibiótico en un proceso de resfriado o de gripe sin complicación. El tratamiento es el antigripal. El antigripal en su fórmula tiene paracetamol, tiene un antihistamínico y un descongestionante. Entonces, paracetamol dirigido a los síntomas generales, malestar, fiebre, antihistamínico a los síntomas irritativos, secreción, estornudos, prurito, y el descongestionante, que es un simpático mimético, lo que hace es permeabilizar la nariz. Fíjense que entonces el antigripal tiene elementos para tratar síntomas, aliviar los síntomas. El único pero que yo tengo para el antigripal es que el paracetamol viene en 500 miligramos, que para un adulto, en caso de un proceso muy sintomático, es poco. Entonces yo suelo asociar, en esos casos, una tableta de paracetamol extra, a 1, a 2, a 3 tomas en el día. Depende. Complicaciones, raro, pero en los niños suele dar como complicación otitis media. Sinusitis en el adulto puede ocurrir, laringitis más raro, bronquitis también más raro. ¿Qué diferencia con la gripe? Que también ustedes saben que es un proceso viral, pero por cepas más específicas. Tenemos influenza, para influenza respiratorio sincicial. Coronavirus también da un cuadro gripal en algunos pacientes, porque se ha visto que coronavirus en realidad es un virus nuevo, para el ser humano, y da cuadros clínicos muy pleomorfos, multiforma, es decir, muchas posibilidades de manifestaciones diferentes, pero en algunos pacientes da cuadros tipo gripal. ¿Y las gripes en qué se diferencian de los resfríos? Bueno, los síntomas más severos. Gran compromiso del estado general, por lo menos un par de días, dolores musculares, articulares, decaimiento, fiebre, un par de días puede ser fiebre alta, y típicamente la gripe, carácter epidémico. Entonces, cuando ustedes están en una temporada, sobre todo fría, van a encontrarse que les van a llegar pacientes uno tras otro con el cuadro clínico parecido. Y como es un cuadro clínico más agresivo con la vía respiratoria, tiende más a las complicaciones. Esa es otra característica de la gripe. Y el tratamiento también es sintomático a menos que hayan complicaciones específicas bacterianas. Y en el caso de la gripe también tenemos una herramienta que es la profilaxis con vacuna. Acordarse que la vacuna es un compuesto de 3 cepas virales que han sido previstas para una determinada temporada. Entonces eso también responde a la pregunta de los pacientes que dicen, doctor, yo me he vacunado contra la gripe y he caído igual. No entiendo. Claro que sí, pues porque solamente está protegido para 3 cepas virales. Y en una determinada temporada pueden haber más que esas 3 cepas. Los científicos pueden hacer un cálculo y aparecen otros virus. Entonces el paciente se enferma igual. Bueno, la vacuna, como es un poquito cara, se reserva en nuestro país para grupos más susceptibles, edades extremas, personal de salud sobre todo. En países donde hay más recursos se hace vacunación universal. Entonces, eso respecto a rinitis aguda de tipo viral. Vamos a hablar ahora de rinitis aguda bacteriana, lo más importante. Esto de la vestibulitis es un cuadro que es muy frecuente, no está muy tratado en los textos,
se le da poca importancia y la verdad es que da mucho síntoma y mucha molestia. Bueno, el vestíbulo nasal es esta zona, está antes de lo que son las fosas propiamente tal, y típicamente aquí existen estos pelitos que se llaman vibrisas. Bueno, esta zona está muy accesible a la manipulación, a los deditos. Entonces, frecuentemente los dedos no están adecuadamente aseados y se empieza a producir fisuras, grietas, pequeñas heridas, luego costras, y pueden ser muy sintomáticas, como en este caso, fíjense, ¿ya? Bueno, este es un niño, es hermano de uno de sus compañeros, que me llamó un día y me dice, doctor, mi hermanito tiene un serio problema porque está con su nariz inflamada, no puede respirar. El problema es que esta zona es la parte más estrecha, es como un cuello de botella. Hacia atrás las fosas nasales son más amplias. Entonces basta que aquí hayan unas pocas costras, un poco de secreción adherente y el paciente ya no respira. ¿Ah? Entonces, vestibulitis. El tratamiento es muy simple, hay que hacer un pequeño aseo de las costras si es necesario. Esto puede ser agua hervida, entibiada, suficiente, hacer entrar, meter, sacar, eliminar costras y luego hacer una pomada o un ungüento antibiótico. Existen en el mercado ungüentos específicos para la nariz, pero también se puede usar ungüento térmico. Entonces se aplica 2 o 3 veces al día con un cotonete en la zona afectada, por lo menos 7 días, lo ideal 10 días, y es suficiente. Luego tenemos infecciones más localizadas, como la infección que afecta a uno o un grupo de folículos pilosos, y esto se llama foliculitis, infección de los folículos pilosos del vestíbulo nasal. No se expande a la región perifolicular, porque cuando compromete el espacio alrededor del folículo ya pasa a ser otra lesión. Etiología estafilocócica. Son dolorosos. Hay sensación de escozor, prurito, y a veces, aparte de los signos inflamatorios, aparece una pequeña colección purulenta, una pústula. El tratamiento es el aseo y la aplicación de antibiótico tópico por 10 días y antibiótico oral solo en casos rebeldes. Rápidamente les voy a aclarar esto. Ocurre que, ¿quién creen ustedes o qué grupo de personas creen ustedes que va a ser víctima de estas lesiones? Personal de salud. A medida que ustedes ejerzan, tienen que tener mucho cuidado con el lavado de las manos, porque si no se convierten en manos colonizadas por estafilococo dorado. Si hacemos nosotros cultivo de las manos, del vestíbulo nasal, de otras regiones en el cuerpo del personal de salud, encontramos una gran cantidad de estafilococo, de individuos colonizados por estafilococo. Entonces, si ustedes tienen estafilococos en las manos y están manipulando, por ejemplo, el vestíbulo nasal, van a tener este problema. Entonces, por eso también es bueno que sepan cómo se trata. Entonces, antibiótico tópico, y cuando se vuelve un problema recurrente, porque ocurre también, si ustedes están colonizados por estafilococos, esto no va a ser un problema de una vez, va a ser cada vez. Entonces, hagan antibiótico antiestafilocócico oral por 10 días, aparte del tópico. De la lesión localizada, como esta pequeña pústula, es fácil pasar a esto otro, que es el forúnculo nasal. Muy dolorosa esta lesión porque ocurre en una piel que está muy adherida a los cartílagos del tercio inferior de la nariz y es piel muy poco distensible, entonces duele mucho. Forúnculo. Y se produce por difusión de esta infección del folículo al espacio perifolicular y se forma un pequeño absceso. Estafilococo dorado es el germen y se localiza generalmente en la punta de la nariz, en la columela, en el ala nasal, como están viendo. De esta forma, de esta otra, y en este caso, por ejemplo, en el surco nasogeniano.
Ojo con estas lesiones. Sobre todo hay que enseñar a la población que no tiene que ver con salud a no comprimir estas lesiones. Esta zona antiguamente se llamaba el triángulo de la muerte. Pirámide nasal más labio superior y región subnasal. ¿Por qué? Las lesiones infecciosas de esta zona, cuando son manipuladas, tienen el riesgo de propagar su infección a través de esta vena, que en esta zona se llama vena angular, hacia la circulación venosa oftálmica, y de aquí a su vez esto drena en el seno cavernoso. Entonces hay un riesgo potencial, sobre todo en la era preantibiótica. Se llamaba, era muy conocido esto del triángulo de la muerte, porque a partir de un pequeño forúnculo un paciente hacía una celulitis y luego terminaba muerto en el lapso de pocos días. Y eso es porque cuando la infección llega al seno cavernoso y se produce una tromboflebitis acá en esta zona, el cuadro, aún hoy día, con todos los antibióticos que tenemos, es extremadamente grave y casi siempre fatal. Esto lo conocen ustedes, ya lo vimos en relación a oídos. Se trata del famoso impétigo, que es frecuente en la nariz, que ocurre de esta forma, y ustedes ya saben, ¿no? Que es una dermitis superficial, que forma costras melicéricas, que tiene etiología principalmente estafilocócica, a veces mixta, estáfilo más estreptococo, beta-hemolítico. El tratamiento consiste en un aseo de costras más antibiótico tópico, eventualmente en recurrencias o en lesiones muy difundidas, antibiótico sistémico. Erisipela, que vimos también en relación al oído, entonces no vamos a detenernos mucho, que es una dermitis superficial estreptocócica que se extiende por vía linfática y por eso da la lesión muy típica, roja, de bordes o levantados, serpiginosos, gran compromiso del estado general, y el tratamiento con penicilina o macrólidos. Pericondritis, que puede producirse en los cartílagos de la punta de la nariz, como complicación de infecciones del vestíbulo, de trauma accidental o quirúrgico, entonces afectadas a la nasal, columela septum. Etiología en el adulto, sospechar principalmente Pseudomonas, Proteus. En el niño se agrega a esta posibilidad, la posibilidad de que sea por estafilococo. Y ojo, porque se pueden formar abscesos supercóndricos con necrosis de cartílago, entonces hay que drenar precozmente, y antibiótico sistémico de amplio espectro. Y finalmente les menciono que no se extrañen que cuando estén ustedes atendiendo, sobre todo niños con enfermedades infectocontagiosas, algunos de ellos presenten síntomas nasales, es decir, una rinitis, que no es sino una manifestación más de la misma enfermedad de base, como por ejemplo el sarampión, la varicela, escarlatina. Entonces puede aparecer una descarga nasal mucopurulenta, a veces mucohemopurulenta, a veces son rinitis agresivas. Difteria prácticamente ya no hay. Y cabe mencionar, vale la pena mencionar a estas dos enfermedades de transmisión sexual para tener en cuenta en las rinitis del recién nacido. La rinitis gonocócica es la rinitis más precoz porque es posible que tenga manifestaciones a las horas de nacimiento o un día, 2 días, en forma de descarga nasal de muy mal aspecto, mucopurulenta, a veces fétida, y típicamente a veces en algunos casos aparece además un compromiso que es fácil de ver mirando al niño solamente a la cara. ¿Se acuerdan ustedes o no? La conjuntivitis gonocócica. Exactamente. Acuérdense que el contagio se produce en el canal del parto. El germen es muy agresivo, llega directamente a la mucosa nasal, a la mucosa conjuntival, y bueno, el cuadro es violento, es precoz. Ya les digo que si ven una rinitis, y peor, si tiene conjuntivitis más, ya el diagnóstico está prácticamente hecho. La sífilis tiene manifestaciones o puede tener manifestaciones nasales en todas sus etapas, ¿ya? Primaria, secundaria, terciaria. Pero nos interesa acá, sobre todo, la
posibilidad de que dé una rinitis también el recién nacido, pero no tan precoz como la gonocócica. Entonces, síntomas nasales en un niño de pocas semanas de vida, ojo con esta etiología. Muy bien. Entonces, ahora ya tienen ustedes en su arsenal semiológico y de enfoque de los pacientes un tema que se llama rinitis aguda infecciosa. La próxima clase vamos a ver rinitis crónica, específicamente rinitis alérgica. ¿Qué dudas tiene? Ninguno, doctor. Todo Doctor, clarísimo. Dime. ¿se podría usar descongestionantes tópicos en el primer caso que vimos? En cualquier tipo de rinitis con obstrucción nasal se puede usar descongestionante tópico, pulverización o gotas. Pero que hay que usar esto con criterio. ¿Ya? Hay que usar por pocos días. Y yo reservo el uso de descongestionante para casos de obstrucción muy extrema, donde el paciente no puede dormir en la noche. Entonces, recomendando específicamente que es por pocos días. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si no hacen esta aclaración, el paciente sigue usando el medicamento. Y nos encontramos después con pacientes que han usado por meses o años el mismo medicamento. Porque ellos razonan y dicen, si me descongestiona tan bien, ¿por qué no podría usar toda mi vida? Y lo que ocurre es que el mismo medicamento, a lo largo de semanas o meses, es capaz de producir una rinitis medicamentosa. ¿Ya? Entonces ya no hace efecto por una parte. Ya no hay el efecto deseado, hay un efecto rebote, más bien más congestión, descongestiona un poco y congestiona más, aparte una serie de trastornos en la mucosa nasal. Entonces, ojo con el uso prolongado. ¿Se puede usar? Sí, pero por pocos días. Eso es importante. La vena angular, ¿alguien ya la escuchó nombrar o no? ¿No han hecho ayudantías en rinoplastías? Bueno, ¿sí escucharon? Bueno, No, doctor. en las rinoplastías se hace lo que se llama osteotomía. Hay osteotomías medias y laterales. En la osteotomía lateral, que es prácticamente como una desinserción del hueso acá, que se hace con un cincel, puede preservarse, hay técnicas para preservar la vena angular o no. Y típicamente cuando se afecta la vena angular, entonces se produce gran equimosis. ¿Qué es lo que ven ustedes en los pacientes posoperados de rinoplastía? Entonces, una vena que se menciona, ya saben, cuando estén ayudando en rinoplastías y les digan, ¿qué es la vena angular? ¿Dónde está la vena angular? Ustedes ya saben. Para quedar bien, se van a ganar unos puntos con el médico que les haga la pregunta. ¿Qué otras dudas? Y esto de la manipulación desaprensiva, descuidada, a veces incluso con manos sépticas, de lesiones en esta zona, ojo, mucho cuidado, sobre todo para que enseñen a sus pacientes que es algo que no se debe hacer. Porque hay ese riesgo. Aún ahora, nosotros ahora tenemos antibióticos muy potentes. ¿Ya? Por eso es que las complicaciones sépticas en general, graves, antiguas, ya no ocurren. Pero de cuando en cuando todavía puede pasar. Bueno, vamos a quedar en eso y nos veríamos de aquí a una semana con el tema rinitis alérgica, que es muy importante que ustedes conozcan porque van a tener que manejar. Es muy frecuente y es algo que en muchos pacientes se puede manejar a nivel de medicina general. En eso quedamos, que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que les vaya bien.